¿Empezáis vosotros o queréis que hable? Bueno, pues tenemos la reunión esta mañana con la idea. Bueno, pues a ver, mi nombre es Francisco Zugasti, soy el presidente actualmente de la Asociación Pro Justicia, estoy acompañado por Javier, abogado del señor Piterines, y a mi derecha tengo a Luis Arego, que es un abogado que nos ha cedido generosamente las instalaciones y que colabora con nosotros. Hemos estado esta mañana con las personas de la Consejería de Servicios Sociales para aclarar a ver un malentendido que ha habido, porque nos hemos enterado por la prensa en su día, hace un par de meses fue, que los servicios sociales habían dado en acogida, habían asumido la tutela de la niña y le habían dado en acogida a los abuelos maternos, y hoy hemos conseguido que nos diesen alguna explicación del procedimiento administrativo y demás. La niña actualmente sigue en manos de los abuelos maternos. El procedimiento ya ha caído en un juzgado, en el número 8, que será el juez el que tendrá que decidir lo que sea conveniente, según su manera de saber y entender. Y por supuesto nosotros lo que pedimos es que la niña vuelva con su padre, dado que, primero porque quien le ha dado la custodia legalmente es el juzgado de Estados Unidos, que es el competente, tanto porque fue el primero que llevó el caso, como porque es el domicilio conyugal, y porque además desgraciadamente la madre en esta ocasión está en la cárcel y por lo tanto es imposible que ejerza la custodia. Y lo que queremos por supuesto es que la niña vuelva con su padre, que es donde debía estar, que nunca debía haber salido. Y eso es lo que podemos avanzar, porque ahora mismo nos falta revisar la documentación, nos han dado copia del expediente, los servicios sociales, tendremos que echarle un vistazo y luego por supuesto tendremos que ir al personarnos en el juzgado, el número 8, y tramitar nuestra solicitud de que la niña vuelva con su padre a Estados Unidos. Pero todavía no se ha tramitado entonces la solicitud. No, es que hoy nos hemos enterado hoy, formalmente y legalmente nos hemos enterado hoy. La última vez que estuvimos aquí acudimos también a los servicios sociales, no nos atendieron, no nos recibieron, estuvimos hora y pico en el pasillo esperando que nos atendiesen. Hoy han sido ellos los que nos han convocado a la cita, a la reunión, porque ellos no han notificado, se amparan o se escudan, que no han notificado la resolución y demás a Piterines, al padre, porque desconocían su paradero, su domicilio. Es algo que a nosotros nos entra en la cabeza, porque es evidente que hay una documentación más que sobrada al respecto, y porque quien solicitó o instó a los servicios sociales a que se hiciese encargo de la niña fue la Fiscalía, en concreto la fiscal Gemma García, y por supuesto Gemma García sabe perfectamente quién es el padre, dónde vive y todo, y por supuesto sabe quiénes son sus representantes legales, que le tengo aquí a mi izquierda. En la reunión de La Haya estuvo, por ejemplo, Gemma García y Javier Pérez Roldán. O sea que Gemma García entendemos que, en fin, que no ha tramitado esto muy, no sé, me muerde un poco la lengua, no quiero usar una palabra otra cosa. Por lo que queremos estamos intentando llegar a un acuerdo y que la niña tenga padre y madre y abuelos y tíos y primos, que es lo que hemos pretendido siempre. ¿Qué día tienen previsto ir al juzgado? Pues en cuanto echemos un vistazo a la documentación, haremos el acto de personación y tramitaremos el expediente como nos parezca oportuno para conseguir que la niña vuelva con su padre. ¿Ha habido alguna reunión con la familia por parte de Piterines? No, casualmente ha coincidido con la reunión de hoy con los servicios sociales, lo solicitamos, a instancias nuestras, pero en fin, nos pidieron la cita para hoy, y casualidades de la vida ha coincidido que esta tarde, no sabemos quién exactamente, pero pues, teóricamente Victoria Carrascosa y el padre, José Carrascosa, tienen reunión con instancia del Ministerio de Asuntos Exteriores y demás. Esta tarde en Nueva York tienen reunión con Piterines, aunque no sabemos qué va a salir de allí, porque a menos que cambien de criterio y quieran llegar a un acuerdo. En todos estos años los Carrascosas han negado siempre a llegar a un acuerdo. No sabe qué intenciones tienen. Ni idea, ya nos enteraremos. Espero que cambien de criterio y se avengan las razones y se bajen del burro y tengan en cuenta que la niña tiene que tener abuelos y padres y madres y tíos y todo, la familia, la paterna y la materna, como todos los niños. Es la primera vez que se reúnen, ¿no? Carrascosa con la... Con la parte contraria, con Piterines en concreto, sí, la primera vez. Afortunadamente, algo ha cambiado. Pero es que hasta a día de hoy siempre se habían negado los Carrascosa a llegar a acuerdo alguno. De hecho, en la reunión de La Haya ni siquiera se presentaron. Había ahí una silla y un cartelito, José Carrascosa, pues sí, y no aparecieron. Solo apareció el abogado García Montes, que además nos hemos enterado con posterioridad, casi un año después, por palabras de María José en una entrevista que dio en El Mundo, que García Montes y Victoria no representan a María José. Es una tanta sorpresa que nos vamos llevando con este asunto. A ver si esta tarde hay algo de sentido común. En cualquier caso, María José está en la cárcel y la llave no la tiene ni Piterines, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores, ni nadie.
la tiene más solamente el sistema penitenciario estadounidense, que es la que tiene la última palabra, si lo pone en libertad condicional o lo que sea, pero en principio está detenido. Si se llegara a un acuerdo, ¿habría alguna posibilidad de que se entre en libertad? En teoría sí, pero eso, vuelvo a repetir, la decisión la tiene el juez estadounidense, no nosotros, ni Piterini, ni nadie más que el juez estadounidense. Y el juez, cuando dictó sentencia en Venecia, ya advirtió a María José que si cambiaba de actitud y se bajaba del burro, pues que lo tendría en cuenta, claro. ¿Piensa usted que el juez puede tomar eso en consideración? Sí, de hecho ya Piterines, uno de los trámites que ha hecho, con estos pleitos, estos 3 trámites, en la víctima también se le pide opinión, por ejemplo, cuando se pide un indulto y demás. La víctima, en este caso es Piterines, ya ha manifestado su no oposición a que la madre salga a libertad condicional, lo que sea, porque a Piterines no le hace ninguna gracia que la madre esté encarcelada. Usted, como abogado, usted no... A ver, Sí, es una pregunta, pero una pregunta. Muy corta. Es que el portavoz es él, y a mí no me gusta estar... venga, pero tú eres el que sabe, que es letrado. Simplemente como abogado, usted es el abogado de Piterines, le voy a preguntar lo mismo que si, digamos, usted no sabe lo que la conversación que van a tener esta tarde, ni las intenciones, o sí, o sabe usted. Vamos a ver, no sabemos nada de las intenciones de la familia Carrascosa, no las expresa hasta que no se reúna con Peter. Lo que sí es muy clara la postura de Peter. Peter lo que estima es que debe recuperar la custodia y él no tiene nunca tenido ningún inconveniente en que se fije cualquier régimen de visitas a favor de los abuelos, que la niña pueda venir en verano a ver a los abuelos, que los abuelos puedan viajar libremente a Estados Unidos a ver a su hija, incluso si María José es su nieta, incluso si María José quedará en libertad, él nunca ha tenido ningún inconveniente, siempre y cuando haya ciertas garantías de que no haya peligro para la menor, en que María José vea a su hija. Ahí hay un tema muy complicado por lo siguiente. Ya María José, pues hubo serias sospechas de antes incluso de ingresar en prisión, de antes de estar en captura, de su salud mental. Aquí mismo los juzgados valencianos vinieron a establecer, esto mucho tiempo antes de que ingresara en prisión, que María José perjudicaba a la niña. Entonces, después incluso de haber pasado en prisión, ese estado puede haber empeorado. Entonces, claro, lo que se necesita es una garantía de que la madre no va a ser perjudicial bajo ningún concepto, no va a perjudicar a su hija de alguna manera. Si esto se garantiza, él no tiene ningún inconveniente en que la madre pueda ver a la niña y pueda tener pues, un régimen amplísimo de visitas. Pero en cualquier caso, él lo que quiere es que la niña estuviera con él en Estados Unidos. Exacto, él ya no con él, sino con su familia. Es decir, él se ha casado, él tiene ahora un hijo, está su madre allí, abuela de Victoria, de la pequeña Victoria, y él entiende que toda esa familia de la que ha sido privada su hija desde hace 4 años, lógicamente también es una familia que tiene valores y cosas que aportarle. Mientras que los abuelos de María José no han ejercido debidamente su tutela de hecho, vamos a llamar así, porque en todo este tiempo, en el primer informe que hubo en el juzgado en su día, cuando todo esto saltó, el informe decía que la niña tenía buenos recuerdos de su padre y que se llevaba bien con su padre. Bien, en estos 4 años que han estado los abuelos encargándose de la niña, según expresiones vertidas por la misma familia Carrascosa, la niña odia a su padre, no quiere a su padre. Eso ha sido labor de los abuelos. Si los abuelos hubieran cultivado el amor que la niña tenía desde un principio con su padre, lo hubiera conservado. ¿Qué quiere decir? Que los abuelos en principio no han ejercido debidamente. Entonces, lógicamente, y son los abuelos, estando el padre, no tienen por qué ejercer los abuelos ningún tipo de custodia. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias.